a hablar sobre las ramas de la carótida externa. La arteria carótida común se divide en carótida interna y la externa. La interna es la que irriga el cerebro y la externa es la que se irriga con todas sus ramas, que se clasifican en 6 ramas colaterales y 2 terminales. La arteria carótida externa es una arteria palpable de utilidad clínica conocida como el pulso carotidio. Acá realizamos un dibujo de la arteria carótida. Vamos a resaltar que la arteria carótida externa irriga toda la región de la cabeza y el encéfalo, es de gran importancia. Vamos a describir las 3 ramas colaterales, que es la tiroidea superior, que es esta, completica, la arteria lingual, que vendría siendo esta, la arteria facial, que vendría siendo esta, de la cara posterior de la arteria, está la faringe ascendente, que vendría siendo esta, la arteria occipital, que vendría siendo esta, la auricular posterior, que vendría siendo esta arteria, y las ramas terminales, que se clasifican en temporal superficial, que vendría siendo esta, y maxilar interna, que vendría siendo esta. Ahora vamos a ver detalladamente cada irrigación en sus diferentes ramas. La primera rama que vamos a ver detalladamente es la rama tiroidea superior. Detalladamente cada irrigación en sus diferentes ramas. La tiroidea superior. Esta arteria nace después de la separación de la carótida primitiva. Es esta que se dibuja en esta parte. Nace por debajo del asta mayor del ioides. Ese es el hueso ioides. Y va a nacer por debajo del asta mayor. Va a dirigirse hacia abajo, hacia la glándula tiroides, que es esta parte. Que va a haber 3 ramas terminales: la posterior, la externa y la interna. Pero además, en su trayecto va a dar 4 ramas colaterales. Una es el ramo infraioideo, que va por debajo del ioides, que es este. Luego está la esternocleidomastoidea media, que va a irrigar parte del músculo esternocleidomastoide. También tenemos la laringe superior, que como vemos, esta está atravesando la membrana tiroidea. Tiroidea es esta parte. Une el cartílago tiroides con el hueso ioides. Y como vemos, esta arteria laringea superior, junto con el nervio laringeo superior, va a atravesar la membrana tiroidea. Y por último, otra colateral es la laringea inferior, que va a irrigar esta parte al músculo critocoideo. La arteria lingual nace como segunda colateral anterior de la arteria carótida externa, por encima de la arteria tiroidea y por debajo de la arteria facial. Se describe con bastantes convexidades. Durante su trayecto, eso debido a que se debe adaptar a la movilidad que tiene, ya que si fuera rectilínea, apenas sacaríamos la lengua de la boca, esta sufriría alguna ruptura. Estas concavidades ayudan a que tengan bastante movimiento. En su origen, la arteria lingual se encuentra cubierta por 2 músculos: el músculo estiloideo y por el vientre posterior del digástrico, siempre caminando sobre el músculo constrictor medio de la faringe. En esta región, la arteria lingual corresponde a una zona triangular conocido como el triángulo de Beckman, el cual se encuentra delimitado por el asta mayor del ioides, que es esta, por el vientre posterior del digástrico y por el borde posterior del músculo hipogloso, que es este. Por aquí pasa el nervio hipogloso y de fondo se encuentra nuestra arteria lingual.
arteria carótida externa e irriga las estructuras de la parte superficial de la cara. Su función importante es la irrigación de la glándula submandibular. Acá se puede ver la arteria facial y de acá se desprenden otras ramas, las cuales son llamadas la rama cervical, ascendente platina, la arteria submentoniana, las ramas glandulares, la labial y la superior. El ascendente platina tiene una función muy importante, que es irrigar la pared de la faringea y el velo paladar hacia el conducto auditivo. Faringe ascendente. Es la menor de las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Nace de su lado interno al mismo nivel de la lingual, tan pronto se bifurca la carótida común. Se dirige hacia arriba, a la base del cráneo, corriendo entre la faringe y la arteria carótida interna. Se distribuye en 3 ramas que son: las faringeas. Son 2. Van a los músculos constrictores de la faringe, la rama inferior, y a la faringe cerca de la base del cráneo, que es la rama superior. Las prevertebrales van a los músculos prevertebrales. La arteria meningea posterior es la rama terminal que da ramas a los nervios hipogloso mayor, espiral y neumogástrico, y al ganglio cervical superior. Penetra al cráneo por el agujero rasgado posterior. La siguiente arteria es la arteria occipital, que también se origina de la carótida externa de la parte superior del cuello, en el triángulo carotiideo, y por delante de donde se encuentra el esternocleidomastoideo. Su trayecto se puede dividir en 3 partes: en la porción superior, profunda y posterior. Esta es la arteria occipital. Irriga superficialmente la zona de la cabeza y es donde cruza el nervio hipogloso en dirección hacia el hueso occipital y alcanza la mastoides. Sería por acá. La arteria maxilar es una de las arterias terminales junto a la arteria temporal superficial. Nacen a partir de la carótida externa. Se surge en el cuello del cóndilo, pasa a través de la fosa infratemporal hasta finalmente llegar a la fosa pterigopalatina. Esta arteria se divide en 3 porciones. La primera se compone de la arteria auricular profunda, arteria timpánica anterior, arteria meningia media, arteria meningia menor, arteria alveolar inferior, quien crea la arteria miloidea, que posteriormente se convierte en la arteria mentoniana. Este recorrido comienza desde los dientes inferiores, encías inferiores, mandíbula. Posterior pasa a los músculos masticadores, músculo tensor del velo, articulación temporomandibular, oído, canal auditivo, membrana, oído medio, hasta que sube a las meninges y huesos de la base, y posterior sale por el ojo. La segunda porción se compone por arterias temporales profundas, posterior y anterior, arteria pterigoidea, arteria masseterina y arteria bucal. Su recorrido comienza en la región geniana, baja al músculo buccinador, músculo massetero, músculo pterigoideo, articulación temporomandibular, glándula parótida y finalmente sube a los huesos y músculos temporal. La tercera porción se compone de arteria vidiana, arteria faringea, arteria palatina descendiente, arteria alveolar posterior superior, arteria infraorbitaria, y esta es la rama terminal que al pasar por el agujero esfenopalatino lleva la circulación a la cavidad nasal, al paladar y a los senos paranasales. El recorrido de la tercera porción comienza desde los dientes superiores, encías, pasando por el hueso maxilar y senos maxilares, el techo de la nariz, saco lagrimal, el ojo, el párpado inferior, músculos extraoculares, el seno esfenoidal, el nasofaringe, conducto auditivo y oído medio. Mi nombre es Milena Rojas, hoy vamos a ver la arteria auricular posterior. Esta arteria nace de la cara posterior de la carótida externa y es esta que encontramos acá, la que estoy delimitando en negro.
Esta arteria nace por encima de la arteria occipital y está destinada a irrigar el pabellón auricular, parte del cuero cabelludo, el músculo auricular posterior y parte de la glándula parótida. Esta arteria auricular posterior va a dar como rama colateral la arteria estilomastoidea que va a irrigar el oído medio, y es esta misma que viene por acá. La rama temporal superficial es una rama terminal y está en forma de S, es esta que encontramos acá, la que estoy delimitando. Es la rama externa de la bifurcación de la carótida externa y nace en el espesor de la glándula parótida que se encuentra por acá, a la altura del cuello del cóndilo mandibular, y se dirige hacia arriba hasta alcanzar la región temporal, donde irrigará a parte de la glándula parótida y la articulación temporomandibular. Aquí tenemos la arteria temporal superficial que nace del espesor de la glándula parótida. Esta es la arteria y esta es la glándula parótida. Y se dirige hacia la región temporal, la arteria, donde va a irrigar esta zona y la región temporomandibular. Si palpamos en la sien notaremos el pulso de la arteria temporal superficial. Hacia acá.